Hola, buenas tardes. Yo soy Chan. Soy del equipo de comunicaciones de Cleros. Soy de Brasil. Eh, Soy muy activo en la DAO de Proof of Humanity y también en mi tiempo libre colecciono NFTs, como quizás muchos de acá. Me gustaría comentar con ustedes un par de desafíos que estuvimos viendo en la industria de NFTs, que creemos que se aplica también a la moderación de contenido en general en Web3 y también de qué manera podemos resolver eso sin necesitar de una entidad centralizada tomando decisiones o con poder de veto sobre ese tipo de cosas. Creo que muchos speakers hablaron de cómo quizás entraron al mundo cripto inicialmente por la parte financiera y después fueron encontrando sus nichos. Y creo que el cripto en general también tuvo ese principio muy financiero y ahora se está expandiendo para el mundo en general, para cosas más sociales, creativas, como la propia Internet, ¿no? Como todo lo que hay en Internet. Así que creo que los NFTs son muy representativos de eso. No sé si hace falta explicar qué son los NFTs. Acá hay dos ejemplos que son lo primero que viene a la mente de mucha gente cuando se habla de eso. Son coleccionables, son profile pictures. También tienen muchas otras aplicaciones, pero eso es lo que el arte digital, el arte generativo, es algo que llama mucho la atención. Y también todo lo que se construye alrededor, ¿no? Las comunidades y las narrativas, la propiedad intelectual que se genera alrededor de eso. El año pasado, en los últimos años, vimos un crecimiento exponencial de la importancia de los NFTs y creo que también se vio la dificultad que se genera cuando hay un crecimiento tan grande sin que se acompañe estructuras alrededor para asegurarse que las personas que compran y venden esos activos estén realmente transaccionando de manera segura y comprando lo que les gustaría, ¿no? Hay un montón de dificultades y el mercado de NFTs está plagado de problemas y de hecho eso hace quizás con que toda la industria quede mal porque quedamos como que avalamos ese tipo de acciones y la verdad no ese es el caso, sino que simplemente estamos aún buscando las herramientas y estructuras necesarias para poder mantener eso bajo un mínimo control y sin que realmente haya realmente centralizadores o ese tipo de acciones que estamos buscando evitar, ¿no? Porque ¿por qué estaríamos comprando y vendiendo NFTs? Para caer en que una persona o un equipo solamente decida qué es lo que se puede vender o no, o qué es el activo real o no. Uno de los problemas es el arte robado. Básicamente, muchos artistas tuvieron la mala experiencia de estar navegando por los mercados de NFTs y se cruzan con su ilustración, su arte, siendo vendido por otra persona. No hace falta decir, ¿no?, que esa persona inmediatamente culpa a todos los NFTs y la industria cripto por que le roben su trabajo. Otro problema, la falsificación. Esta obra, creo que nadie la conoce, pero teóricamente fue vendida como si fuera de Banksy. Banksy, un artista de graffiti muy famoso, quizás el más famoso. Esa persona que puso esa obra para vender la vendió como si fuera de Banksy, hackeó el sitio de Banksy y la llegó a vender a $340.000, lo que es una lástima para todos, ¿no? Porque es un titular muy feo para la industria, una persona que fue estafada y Banksy no recibió esos fondos. Otro problema es la intersección entre la propiedad intelectual del mundo off-chain tradicional y el mundo Web3.
acá creo que muchos de los speakers hablaron de cómo, de cómo el mundo tradicional intersecciona con Web3 y bueno, los NFTs y la propiedad intelectual es algo que aún está por resolverse. Un caso interesante es el de Tarantino con Pulp Fiction. ¿Quiénes acá conocen Pulp Fiction? Ok, bueno, buen gusto. Tarantino resolvió vender como NFTs un script de la obra, o sea, de la película, pero había algo interesante, porque en los años 90, obviamente tenía un contrato con Miramax, la distribuidora, productora, cediendo los derechos de la película. Obviamente que ese contrato en los 90 no mencionaba NFTs, porque simplemente no existían ese tipo de activos digitales. ¿Qué pasó? Miramax está demandando a Tarantino sobre los derechos porque dice que él no tiene la autorización para hacer ese tipo de ventas. Tarantino siguió igual y vendió los NFTs y esa batalla legal entre Miramax y Tarantino se va a resolver aún. Obviamente ese es un caso que va a ser muy interesante para ver cómo se resuelve, pero no va a ser el único y no va a ser este caso no va a resolver todas las disputas que aún van a suceder. También es algo muy interesante que el propio ambiente Web3 está generando nuevas maneras de pensar en propiedad intelectual. Incluso están apareciendo propiedad intelectual que son más nativas de este medio, de gente que quizás es anónima, que no tiene ninguna conexión con el mundo off-chain y crea contenido, crea propiedad intelectual y las registra como abierta para que la propia comunidad sea la propietaria de su obra. Entonces, en un ambiente así, ¿qué puede resolver ese tipo de disputas? Aún no sabemos qué va a poder ser resuelto por la justicia tradicional, qué va a poder ser resuelto por otros métodos de disputa, pero se ve como natural que haya una manera de resolver eso en el propio ambiente donde pasan esas cosas, ¿no? Y ahí es donde entra Kleros. ¿Quién acá ya conoce Kleros? Excelente. Creo que es uno de los protocolos, de los primeros protocolos que se empezó a mencionar en Latinoamérica. ¿Y qué es Kleros? Es un protocolo de resolución de disputas que usa incentivos criptoeconómicos para llegar a la decisión que es la esperada. Les doy un ejemplo que es el más común. ¿Cómo hacer con que dos partes que están en países distintos tengan un contrato y que se asegure que ese contrato va a ser cumplido? Acá, por ejemplo, una persona que está en Francia contratando a una persona que está en Honduras. Vamos a decir que es Alice contratando un servicio de ilustración de Bob. Alice coordina con Bob que Alice va a poner los fondos que va a pagar a Bob por ese servicio en un contrato inteligente. Ese contrato inteligente está diseñado para que si Alice confirma que recibió ese servicio, los fondos son enviados a Bob. Pero si Alice dice que Bob no le entregó ese servicio, tiene la oportunidad de abrir una disputa en Kleros. En Kleros, ¿cómo funcionan las disputas? Cuando se abre una disputa en Kleros, se sortean jurados de acuerdo con el stake que tienen en las cortes y los jurados votan si, de acuerdo con la evidencia que se les presenta, cuál de las dos partes tiene razón. Las partes también pueden presentar evidencia para defender su lado, ¿no? Entonces, en este ejemplo acá, digamos que Alice dice que Bob no hizo la ilustración de acuerdo con lo que habían acordado en el contrato. Entonces, se abre una disputa en Kleros y Kleros devuelve el resultado de la disputa diciendo que los fondos deben retornarse a Alice porque no se cumplió el contrato. Entonces, ese es el caso básico de Kleros, ¿no? Pero, ¿cuál es la visión de Kleros?
La visión de Kleros es que sea un tribunal para ese tipo de resolución de disputas que sirva para muchos casos de uso en la Web3. Acá hay algunos casos mencionados. Creo que uno de los casos, hay muchos casos, pero se puede usar básicamente también para que las DAOs puedan ejecutar sus propuestas de manera descentralizada, que haya un arbitrador que regule eso, que confirme que realmente lo que fue votado, lo que fue decidido, se ejecute. Eso es lo que pasa en la propia DAO de Kleros, en Proof of Humanity, en UbiDAO y en OneInch. Pero también, si ven los ejemplos acá, esos son áreas de la economía que quizás en algún momento estuvieron completamente afuera de Internet, que ahora con Web 2 fueron cada vez más pasando al mundo virtual y que nosotros creemos que van a migrar a Web 3 de alguna manera. Y en ese ambiente van a necesitar de un sistema de resolución de disputas. El caso quizás más clásico de Kleros también viene eso de partir del lado financiero para un lado más social y más cultural. La lista de tokens de Kleros. No sé, hubo lo que se llamó el DeFi Summer, en el momento en que aparecieron muchos protocolos de DeFi y también había muchas dificultades sobre cómo manejar, cómo dar cierta seguridad a los usuarios de que están transaccionando los tokens que realmente quieren transaccionar. Entonces apareció la pregunta de cómo un exchange descentralizado puede filtrar o verificar, autentificar los tokens que se transaccionan ahí. ¿Cuál sería la manera más segura, ¿no? O más óptima en ese caso? Una de las opciones es que el equipo que desarrolle el protocolo haga ese propio filtrado, esa propia verificación. El problema es que en ese caso no es descentralizado. Si tenés a un par de personas decidiendo, quizás no respetan los ideales de descentralización o de libertad también que queremos. La otra opción es que nadie lo haga. Tampoco es lo ideal porque ya vemos que la Web3 da espacio a muchos malos actores por lo descentralizado que es, por ser permissionless, por tener el objetivo de no tener censura. Entonces, ahí, si nadie lo hace, aparecen muchos scams. Entonces, ahí entra Kleros con la lista de tokens, que básicamente es una manera de crear listas de ítems basados en una policy o una lista de reglas y incentivos criptoeconómicos, como les conté de Alice and Bob, para confirmar que los tokens o que los ítems que se hagan en esa lista sean realmente, cumplan con las reglas que estén en la lista. A propósito, esta lista de tokens de Kleros se usa en el día de hoy en Uniswap, en Paraswap, en muchos exchanges descentralizados. ¿Cómo funciona? Acá Alice quiere registrar el token de Kleros, el Pinakion, pone un depósito y completa básicamente un formulario para registrar el token en la lista. Ese token, si nadie hace una disputa sobre ese token, el token es agregado automáticamente a la lista. Pero si ponemos un ejemplo en que Alice quiere registrar un token que no cumple con las reglas, que es una estafa o algo así, Alice pone el depósito y hay un periodo de challenge en que alguien de la comunidad puede verificar los datos que puso Alice y confirmar si cumple o no. Esa persona puede poner un depósito también y abrir un challenge que abre una disputa en Kleros. En Kleros son sorteados los jurados y los jurados en ese caso votan que no. Bob, que fue quien hizo el challenge, se queda con el depósito de Alice. ¿Qué hace eso? Con que Alice o cualquier persona no quiera registrar ítems que no cumplan con las reglas, porque si no van a perder su plata, básicamente. Tenemos un caso muy interesante sobre la lista de tokens, que es el caso de BuyerChain, que es básicamente un Ponzi que alguien intentó registrar en la lista.
Y los jurados de cleros, leyendo la evidencia, identificaron, perdón, los propios challengers vieron la evidencia, challengearon, hicieron el challenge del caso, eso abrió una disputa en cleros y se descubrió que el CTO, teóricamente, no existía y el laboratorio donde hacía investigación tampoco existía. Ese caso fue obviamente rechazado de la lista y después de unos meses el gobierno de China también se enteró de que era una estafa. Eso es muy interesante porque los jurados fueron capaces de hacer una investigación profunda sobre qué es lo que había por detrás de ese token. La pregunta entonces es, ¿eso puede funcionar para NFTs? Nosotros creemos que sí. ¿Y cómo funcionaría? Más o menos de la misma manera. El usuario envía un NFT, ese NFT puede ser se envía los datos del NFT, puede ser tanto un artwork específico como una colección. Si la comunidad revisa si el NFT realmente dice lo que dice, es lo que dice, si es creado por su creador, si el creador apuntado en el NFT es el creador de verdad, y si si la persona tiene derechos de autor sobre ese NFT, también es algo que se puede contestar en ese tipo de disputas. Si nadie contesta ese tipo ese envío, el NFT es agregado automáticamente a la lista. Pero si alguien envía, por ejemplo, un Banksy falso, la comunidad misma puede identificarlo que es falso, hacer un challenge. El challenge abre el disputa en cleros, los jurados votan que no, y la persona que hizo el challenge tiene ese beneficio económico. Entonces eso también alienta a que la propia comunidad esté siempre verificando la lista para que esté curada. Porque también creo que es interesante que la propia lista involucre a todos, ¿no? Tanto la gente que quiere que haya una lista, que tiene el incentivo de registrarse, la gente que quiere que la lista sea segura y también la gente que simplemente quiere tener un provecho económico de curar la lista. Entonces, la idea es que tengamos, por ejemplo, un marketplace que tenga una verificación de cleros, como el check de cleros, y que las personas que compren en marketplaces así tengan la seguridad de que los autores que están vendiendo el NFT sean realmente los autores o la persona que tiene el derecho de vender, o que realmente fueron, que cumple con todas las reglas. También se puede crear distintos tags sobre estas propias listas para que los marketplaces que quieren más autentificación aún puedan pedir reglas más estrictas. Se puede como jugar con ese tipo de criterios. ¿Para qué más puede servir Cleros en ese contexto de verificación de contenido? La verdad, la Web3 social está recién empezando y creemos que va a haber como estos casos de NFTs, van a haber mucho más porque todo lo que es Web2 y creación de contenido creemos que eventualmente va a venir a Web3 porque facilita en muchos aspectos para los creadores, para los compradores, la compra y la seguridad de que los ítems realmente estás recompensando quien creó su contenido. Entonces acá tengo 3 ejemplos. El primero, Mirror, que es un equivalente a Medium, básicamente. Es un protocolo, una plataforma donde uno puede postear artículos como si fuera de blog o de investigación y ponerlos a la venta. Tenemos a Lens Protocol, que yo soy un fanático y creo que quizás haya muchos acá que también les guste mucho. Es un protocolo que permite la creación de distintas redes sociales descentralizadas. Ya hay, por ejemplo, algo parecido con un Twitter basado en Lens, también algo parecido con un YouTube basado en Lens. Y Lens Protocol ya tiene, de cierta manera, una lista que crea Cleros, que es Proof of Humanity. Si alguno de ustedes acá tiene Proof of Humanity, puede entrar a su perfil de Lens y ver que tiene un badge de Proof of Humanity.
Eso quiere decir que, bueno, sos un humano único, sos una persona verificada. Y protocolos pueden usar Lens y dar distintos privilegios quizás, o más visibilidad a las personas verificadas, pero también usando Kleros se puede verificar que el contenido realmente fue creado por su autor o realmente un artwork, la persona tiene el derecho de postear un artwork y poner el módulo de collect que permite básicamente la venta de NFTs. Y así como esos protocolos, hay muchos más, Orbis es otro. También se puede construir con plataformas que sean Web 2, se puede usar Kleros como un tercero que hace esa verificación. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de si están construyendo marketplaces o si están creando contenido y quieren hablar más de eso, yo les invito a que empiecen a pensar en listas curadas descentralizadas y que hablen conmigo y que usen Kleros. Y eso, les agradezco. Gracias.